Amén. Bueno, mis amados, hoy el Señor me da una palabra bien bonita que cuando la logré entender me confrontó bastante. Porque a lo largo de mi caminar, tengo 62 años, he pasado varias etapas duras en mi vida. Como cuando en una ocasión casi me mata la guerrilla, en un mes me emboscaron 3 veces. Vi gente que estaba a mi lado morir. Vi como el carro donde yo iba fue destruido. Y años más tarde aquí, junto a mi esposa, me dieron un tiro en el pecho, casi me muero. Y yo me preguntaba en las situaciones tan duras, tan difíciles de mi vida, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Dónde estás? Yo le preguntaba a Dios en algún momento, hasta con ira, hasta con rabia. Lo tengo que reconocer que en ocasiones tuve que decirle al Señor, ¿por qué me dejaste? Y como con rabia. Y eso es lo que quiero hablar en esta noche, en esta mañana. Yo quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 46. Que lo vaya encontrando, se va colocando sobre sus pies. Evangelio de Mateo, el que necesite una Biblia, por favor, levante su mano, que con gusto el servidor se la hará llegar. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 46. Amén. Eso está entre el Génesis y el Apocalipsis. Ahí está. Eso no se ha ido de ahí. Si alguno no lo encuentra, fue que se lo robaron en esa Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 46. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, yo te doy gracias, Dios de la gloria. Gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo de alabanza y de oración. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que tu palabra en esta mañana haga en nuestro corazón todo aquello que tiene que hacer. Sacar, Señor, toda indiferencia, toda dureza, todo espíritu de pelea y contienda, Señor. Y que tengamos unos corazones contritos y humillados, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo estamos declarando así. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Qué belleza, qué belleza. ¿Quién de nosotros no nos hemos sentido en algún momento desamparado? Tal vez en alguna etapa de tu niñez, cuando tu papá o tu mamá te dejaron y tú perdiste toda esperanza. Imagínense por un momento a esos niños que el papá y la mamá o el papá abandona su hogar. ¿Se imagina lo que siente ese niño en su corazón? ¿Se imagina el dolor que siente un niño al ver que su papá abandona a su mamá y los dejas a ellos? Esa sensación de temor, de dolor, de inseguridad, de incertidumbre. Yo no sé si alguno de ustedes en su hogar tuvo que pasar por ese tipo de vida, por esa experiencia. Eso es muy doloroso. Y se preguntó ese niño en ese momento, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué nos desamparaste? ¿Por qué desamparaste a mi mamá? ¿Por qué desamparaste a mis hermanos y a mí? O tal vez te tocó llegar al momento en que te tocó ver partir a tu papá o a tu mamá. Eso es un momento duro en la vida. Eso no es fácil, aunque es un paso normal y natural dentro de la vida del ser humano el que nuestros seres queridos partan, pero a nosotros nos cuesta entender esa posición, entender ese momento. Es difícil. No es fácil de ver enterrar al papá, no es fácil enterrar a la mamá. Y cuán difícil es muchas veces tener que enterrar a nuestro propio hijo. Que no es lo lógico, no es lo natural, no está dentro de lo que Dios ha presupuestado, pero ha pasado y Dios no lo quiera, puede llegar a pasar. Y vamos a tener que decirle, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste? Porque esto era lo que le estaba diciendo Jesús al Padre. Jesús se caracterizó desde que muy pequeño, él siempre lo dijo una vez en el templo, en los negocios de mi padre me conviene estar, él la tenía clara, que él estaba de paso por esta tierra. Él sabía él sabía lo que había venido, que es muy contrario a lo que nosotros no hemos logrado entender. Nosotros pensamos que venimos a hacer tesoros aquí, que venimos a pasarla bueno y que vamos a llegar a viejos. No, vamos a llegar a viejos, pero el llamado es uno. Poner la mirada en las cosas del cielo. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros tal vez por un descuido estuvimos en un accidente? Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué me has desamparado? Señor, ¿dónde te has ido?
En el caso mío, cuando me dieron el tiro, yo decía, pero estaba muy cerca a una estación de policía, a un CAI, un centro de atención inmediata. No estaba a 100 pesos, no estaba a 100 pies, y los policías ni se dieron por enterado. Y dije, pues, ¿cómo si no se dan cuenta los que están para defenderme? ¿Dónde estás, Dios? Yo le cuestionaba al Señor por mucho tiempo. Y yo creo que aquí hay gente en esta mañana que en alguna etapa de su vida le ha cuestionado a Dios así: Señor, ¿dónde estabas cuando mi hogar se acabó? ¿Dónde estabas cuando vino el maligno y acabó con lo que por años edifiqué? Señor, ¿dónde estabas con la empresa que tú me diste y que estaba creciendo y de un momento a otro se fumó, me la quitaron, me la robaron, la perdí? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué me has desamparado? Nos preguntamos y le cuestionamos al Señor. ¿Se imaginan a Jesús? Señor, vine a hacer tu voluntad, vine a obedecerte en todo lo que me has pedido, lo he hecho, te he honrado, te he glorificado, he vivido para ti, Señor. ¿Por qué me has desamparado? ¿Ustedes no se han preguntado eso en un momento de su vida? En esta mañana pregúntele, Señor, ¿por qué? Haga memoria. Yo me preguntaba cuando me dieron el tiro, Señor, ¿por qué? Y no fue solamente el tiro, fueron los años que tuve que padecer, porque yo quedé supurando por el pecho. Yo tenía que ponerme una especie de vendaje porque yo iba botando materia por el pecho. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no mejor me mataste? O sea, si iba a sufrir así, mejor pues lléveme y listo. Se acabó el problema. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía su voluntad. Dios tenía sus ojos puestos en mí. Y así mismo yo quiero decirle a usted en esta mañana que usted no es el único, ni será el último en esta tierra que algún día le ha tenido que decir: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me desamparaste? Señor, por qué no estabas en el momento en que me fueron a atracar? Señor, ¿dónde estabas cuando pasó lo que pasó? No sé si aquí alguna persona ha tenido que pasar por un periodo de violación. Eso es algo terrible. Señor, ¿dónde estabas en ese momento cuando me violaron, cuando me abusaron? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me socorriste? ¿Por qué me abandonaste? Porque eso pasa, eso ha pasado y seguramente seguirá pasando. Pero déjeme decirle que también el rey David, como decía esta mañana el hermano William, en ese capítulo 4 que es muy, muy interesante: Señor, escucha mi oración. Muchas veces le dije: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Y en otros salmos, en el Salmos 13, de 1 al 3, el rey David le está diciendo al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma en la muerte. ¿Te imaginas esa oración del rey David? Pidiendo al Señor: ¿hasta cuándo me vas a atender? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo te vas a acordar de mí? A nosotros los días se nos hacen años y los años se nos hacen eternos. Pero Dios no te ha desamparado. Dios no ha desamparado la creación de sus manos. Aunque tú tal vez no lo sientas, aunque tú tal vez no lo creas, Él ha estado contigo, Él ha caminado contigo. Lo que pasa es que muchas veces las vicisitudes de la vida, el trabajo, los compromisos, las obligaciones, el ruido del mundo hace que nos volvamos insensibles a la voz de Dios. Tal vez, no sé si alguno ha tenido que pasar por la experiencia de que un familiar suyo se haya suicidado. Señor, ¿dónde estabas cuando mi hermano se quitó la vida? ¿Dónde estabas cuando mi papá se disparó? ¿Dónde estabas cuando mi tía se cortó los brazos, las venas? ¿No se han preguntado por eso? Porque eso ha pasado y culpamos a Dios. Le decimos: Señor, tú ya no me quieres. Como yo le decía: mejor mátame. ¿Para qué me dejar el resto de la vida así? Con un vendaje aquí todo el tiempo, cámbiamelo y cámbiamelo. Yo deseé la muerte muchas veces. Pero cuando ya el Señor me sanó, me tocó ir a pedirle perdón: Señor, perdóname porque yo sé que tú no me abandonaste. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú eras un Dios de plan y propósito y preferiste tratarme conmigo a la fuerza porque yo era indomable. Conmigo no pudieron ni el ejército. Yo estuve en el Army y en el Army a mí no me pudieron doblegar. Me dieron garrote, palo, con un bolillo. ¿Saben qué es un bolillo?
Es lo que usan los policías en nuestros barrios, en nuestra ciudad, es un palo así largo para controlar a los locos. Con eso me daban y no me controlaban. Más loco me volvía. Una macana llaman por ahí. Yo no era cualquier cosa, pero el Señor estaba tratando conmigo. Pero también le pasó a otro personaje en la Biblia, a Job, un hombre que Dios mismo declara que era un varón justo, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no se identifica tal vez con Job? Yo voy a la iglesia, yo no tomo, no fumo, honro a mi esposa, amo a mis hijos, y me pasó lo que le pasó a Job. Mire lo que llegó a decir Job en un momento de su vida. Y respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dijera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Fíjense el clamor, la angustia, la desesperación que tenía Job en ese momento de su vida, que fueron varios meses, que estaba diciendo: ¿quién me dijera dónde está la silla de Dios para yo ir hasta allá? Para hablarle a Dios, para decirle: Señor, ¿por qué me dejaste? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué te fallé? Preguntémonos en esta mañana: Señor, ¿por qué he sentido solo? ¿Por qué me he sentido vacío? ¿Por qué me he sentido abandonado? Hasta huérfanos nos hemos sentido. Y hemos llegado a pensar de que Dios no nos quiere. Y otros muchos han llegado a pensar que Dios no existe. Pero déjame decirte en esta mañana: Dios no te ha abandonado y Dios sí existe y Dios seguirá existiendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, hermano. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado sola. Dios no quiere que botes lágrimas, tal vez por la situación. Pero muchas veces nosotros desconocemos o no hacemos memoria de nuestras malas decisiones. Porque eso nos pasa. Y por eso la palabra nos dice: ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Muchas de las situaciones que estamos viviendo en esta época de nuestra vida han sido malas decisiones, malas asociaciones, malas conexiones que a la postre nos traen malos resultados. Nos traen lágrimas, nos traen sufrimiento, nos traen angustia y nos traen hasta la pérdida de seres humanos. Pero Dios ha estado con nosotros siempre. Dios no nos ha abandonado. Dios ha estado siempre al lado tuyo. Yo quiero que miremos en esta mañana un videito. Apáguenme las luces. Ismael nos va a poner un video. Yo creo que le pongan mucha atención a este video.
mensaje más bonito. ¿Nunca has estado solo? Jamás tú te has sentido solo. Tú has pensado que él te abandonó porque tu papá biológico te abandonó, pero no te abandonó. Me gusta mucho este video porque desde el momento en que nace el niño, dice el Señor en, el, en Isaías 43, 1, 2. Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob. Ponga tu nombre ahí, diga tu nombre. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jairo, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse por nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no te ha abandonado, mi amado. El Señor no te ha dejado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando estamos en las crisis, muchas veces nos dejamos pesadumbrar por la situación y no escuchamos. Me gusta mucho la imagen o la representación que está esta mujer que iba con la intención de suicidarse. Y ahí estaba Jesús. Pero ella escuchó. Yo no sé si tú pasaste por esa situación en que un familiar tuyo se suicidó. Ahí estaba Jesús. El problema fue que no lo escuchó. No lo escuchó. Porque Dios está contigo. Él lo prometió. Él dijo que iba a estar contigo hasta el fin del mundo, hermano. O sea, desde que tú estás en el vientre hasta que llegas a la adultez, a la vejez, hasta el momento de tu muerte, Él te va a acompañar en tu lecho. Y yo lo experimenté en carne propia. El día que mi padre estaba agonizando, que tocó mandarlo desconectar, porque sus pulmones ya estaban generando más líquido que el que podían sustraerle las máquinas, y dijeron, él va a morir asfixiado, va a ser más doloroso, porque las máquinas no le pueden sacar la cantidad de líquido que está generando su cuerpo. Entonces lo mejor y lo más sabio es que lo desconectemos para que muera, no sufra tanto. Yo vi que cuando yo le empecé a leer a mi papá el Salmo 23, porque mi papá estaba agonizando en un hospital y yo estaba en mi casa recuperándome del COVID, y yo le empecé a recitar el Salmo 23, él estaba claro, batallando por la vida, porque mientras que uno pueda, uno se va a defender. Mientras que usted esté ahí, usted va a querer pelear por la vida. Esa es la tendencia natural del ser humano. Y yo empecé a leer el Salmo 23, se quedó quieto. Dije, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Se lo empecé a decir con fuerte. En lugares delicados pastos te hará descansar y junto a aguas de reposo te pastoreará. Se quedó su cuerpo quieto. Ahí en ese momento Jesús estaba tomando su alma. Ahí en ese momento el Señor lo estaba llevando a su presencia. Él dejó de batallar por soltar lo terrenal y se entregó a los brazos de su creador, de aquel que le dijo, en mi presencia vas a estar. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú no estás solo. Tal vez tú lo pensaste por años, tal vez tú te creaste solo, pero Dios ha estado ahí en los buenos momentos, en los malos momentos, en los momentos tristes, en las malas decisiones. Él ha estado contigo. Lo que pasa es que los malos momentos y las malas decisiones llegan a nuestra vida por no escuchar la voz de Dios. Él está en el trabajo tuyo, ese trabajo duro, que muchas veces lo hacemos no porque nos agrade, sino porque lo necesitamos. Porque hay trabajos que uno realmente no los quiere hacer, pero necesita. Ahí está Dios ayudándote. Ahí está Dios dándote las fuerzas. Ahí está Dios dándote la paz. Ahí está Dios diciéndote, tú puedes, yo estoy contigo. Hay trabajos que solamente lo hacemos nosotros los hispanos, porque son trabajos duros, son trabajos recios, son trabajos que le quebrantan a uno el cuerpo y el espíritu, pero ahí está Dios dándote las fuerzas. Ahí está Dios animándote, levantándole los brazos. Ahí está Dios. Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado y nunca te dejaré. En en el libro de Isaías, nuevamente, en el capítulo 46, versículos 3 y 4 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Fíjese desde donde el Señor se comprometió a cuidarte a ti y a mí. Dice, que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré,
yo soportaré y yo guardaré. Hermosa palabra, hermano. Grabe esa palabra en su corazón. Escríbala y colócala en la frente de su cabecera. Colócala en su baño. Cuando usted se esté cepillando, se está afeitando, diga, Él es mi guardador. Él prometió estar conmigo desde el vientre. Tengo 25, tengo 30, tengo 50, tengo 60 años, pero jamás Él me ha abandonado. Él no me ha dejado solo un solo instante de mi vida. Aunque yo haya andado en lugares secos, aunque yo haya andado en el valle de sombra de muerte, ahí ha estado el Señor. En los momentos que tú creíste que te ibas a morir, de ahí te sacó el Señor. Yo después de que pasé por esta crisis, empecé a recapitular, empecé a pensar, yo era que fuera muerto hace años. Cuando me cogió la guerrilla, como estoy aquí, con nada. Y me dieron plomo como para una Navidad. Pero cuando uno está para morir, usted no se va a morir, hermano. Usted le pueden cogerlo así de frente, la bala llegando aquí, se desvía y sale para el otro lado. Cuando usted no es sudor, hermano, usted no se va a morir. El tiro que me dieron en el pecho pasó a menos de medio milímetro de la vena aorta del corazón pulmonar. No me tocaba morirme. Dios estaba ahí, Dios no me abandonó. Yo no sé qué situación terrible te ha tenido que pasar tú en la vida, que tú dijiste, hasta aquí, no, hasta aquí no, hasta aquí ha estado el Señor contigo y Él continuará contigo hasta que Él diga, te llevo a mi presencia. Él tiene plan y propósito con tu vida. Él tiene propósito para tu casa, para lo tuyo. Tú tienes planes en la mente y en el corazón de Dios que tú vas a hacer en esta tierra. Por eso hagámonos sensibles a la voz de Dios. Por eso el Señor nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Vengo y le vamos a hacer aquí un ejercicio. Yo por muchos años, Él es Jesús, por muchos años yo le decía, Señor, acompáñeme. Y yo me lo llevaba para todas partes. Y Él iba. Para aquí y Él iba, porque Él prometió acompañarnos. Él dijo, siempre te ayudaré, siempre te soportaré, siempre te ayudaré. Pero cuando yo entendí que Él es el que me guía, entonces para donde Él me lleve. Porque ¿sabe qué me dice su palabra? Que Él me guiará por sendas de justicia. Él me mostrará el camino de la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre sino a través de mí. Aprendamos eso, a seguirlo a Él, a escucharlo a Él. Cuando tú aprendes y pones tu vida en las manos de Dios, tú aprendes a descansar. Porque sabe que aunque el camino parezca tenebroso, Él va delante tuyo aparejando toda circunstancia. Y que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él te va a ayudar. Y aunque estés en el horno de fuego, tu llama no arderá en ti, porque Él va delante tuyo. Las veces que yo me di en los dientes, las veces que yo tuve problemas fue porque yo iba adelante, poniéndole el pecho a la brisa. Pero cuando Jesús va adelante poniéndole el pecho a las brisas, ni las balas te pueden hacer nada. Las veces que te balearon, las veces que te apuñalearon, las veces que tiraron fue porque tú ibas adelante. Pero cuando Jesús va adelante tuyo, Él no va a permitir que pase nada. Ponga a Jesús adelante en tu vida. Ponga a Jesús que sea el que te muestra tu camino, la verdad, la vida eterna. Y Él te va a guardar, Él te va a favorecer, Él te va a levantar porque es el Señor. Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos el bien que Él espera, lo que Él pensó desde el principio. Hay planes y propósitos en las manos de Dios que se van a cumplir en nuestra vida en la medida que aprendamos a ser sensibles a su voz. En la medida que aprendamos a entender que venimos a la casa a buscar su presencia, a anhelarlo. Me sorprendió lo que pasó esta mañana con Amy aquí. Estaba bien y empezó a llorar. ¿Qué siente? No sé, empezó a llorar. La presencia de Dios. Y así deberíamos ser todos como los niños. Porque ella viene a adorar. Ella no está pensando es que le van a dar de almuerzo. Ella no viene a pensar a qué hora va a terminar de hablar este señor tan aburrido. Porque muchas veces pensamos así, ay, este pastor. Ella no viene pensando en eso, si la van a llevar a comer a McDonald's o la van a llevar a donde sea. Ella viene a adorar. Los niños viven el momento. El niño está en el parque y está en el parque. Él no está pensando en la escuela, no está pensando en la casa, no está pensando en nada. Vengan así como vienen los niños, vienen a pasarla chévere. Los niños se agranan en la iglesia. No piense qué va a pasar después de salir. No piense si tiene que ir a lavar, si tiene que ir a planchar, no piense en eso, porque pues, se roba la bendición. Porque me dicen, ay, tengo que ir a trabajar, y tengo que ir a lavar, ¿y qué les voy a hacer de comer? Eso es lo de menos. Venga a gozarse en el Señor.
Venga a deleitarse en el Señor. Porque cuando usted se aprenda a deleitar en el Señor, usted aprende a ser sensible a la voz de Dios. Dios se escucha en la quietud. Él no se escucha en la bulla. Él se escucha en la quietud. En los momentos que tú estás quieto, ahí se escucha la voz de Dios. Él es un suave murmullo. Estamos acostumbrados a la bulla, al ruido. Eso es lo que hace el mundo. Usted no nota. A mí ya al principio me gustaba mucho ir a los sitios donde había mucha música del mundo. Pero cada día aborrezco porque, o sea, no siento la presencia de Dios. Escucho música de todo el mundo, ranchera, y eso me desespera. Pero cuando yo voy, y me encanta la quietud. Así tenemos que hacer nosotros, buscar la quietud, la presencia de Dios, para que no te sientas solo. ¿Ok? Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo prometió estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Él no va a cambiar. Y así como Cristo Jesús, dice la Escritura, que se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos en todo. Así como Cristo murió para que tú y yo tuviéramos vida eterna, así mismo Jesús le tocó soportar un momento el no sentir la presencia de Dios, el sentirse abandonado, el sentirse rechazado, para que tú y yo jamás nos sintamos abandonados. Porque Él murió para darnos vida eterna. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo. Y Él le tocó soportar por un momento la ausencia del Padre para que tú y yo jamás la experimentemos. Tú no puedes dejar de sentir la presencia de Dios porque Él está. Tú tienes que hablar con Él. Relaciónate con Dios, relaciónate con Jesús. Hable con Jesús, invítalo. Señor, voy a ir a trabajar, acompáñame. Guíame, muéstrame el camino, cuál es la ruta. Porque hay rutas que el Señor te va a dar, que te va a evitar trancones. Tal vez el GPS te va a llevar más rápido. Pero Él tiene rutas alternas que te pueden favorecer la vida. Señor, ¿qué solución toma en este problema, en este dilema? Y el Señor le va a decir, ¿qué hacer? ¿Sabe qué te va a decir muchas veces el Señor? Que no queremos escuchar. Perdona. El Señor siempre te va a decir, perdona. Así tú tengas la razón, así tú hayas sido el ofendido, así tú hayas sido el agraviado. ¿Sabe qué te dice el Señor siempre? Perdona. Que Él nos perdonó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a nosotros se nos olvida que el Señor nos perdonó un warehouse lleno de pecados. Y a nosotros nos duele, nos da de todo perdonar una pequeña ofensa. Siempre que tú le digas al Señor, tengo este problema con esta persona, el Señor siempre te hace lo mismo, perdona. Porque la falta de perdón hace que tu corazón se endurezca y no escuches la voz de Dios y no puedas tomar decisiones asertivas. Por eso es que la gente resulta suicidándose. Por eso es que la gente se separa. Por eso es que los niños tienen que levantar huérfanos. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá no se pusieron de acuerdo. Se llenaron de sus motivaciones. Ni el uno quiso perdonar a la otra, ni la otra quiso perdonar al otro. ¿Y quién sale resultado perdiendo? Los niños. Porque los niños siempre son las personas que más sufren en las decisiones de los adultos. Son los niños. Porque el papá al fin del cuenta consigue otra mujer y la señora consigue otro hombre y listo. Al rey muerto, rey puesto. Pero los niños, eso no lo quiere el Señor. Él nunca ha querido. Más, el Señor dice que Él aborrece el divorcio. Y luego nos metemos en más problemas y volvemos a decirle al Señor, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor nos está diciendo, yo no los he abandonado. Lo que pasa es que tú has tomado malas decisiones. Tú has hecho asociaciones que no tenías que hacer. Tú has hecho cosas que no tenías que hacer. Tú no has querido dejar hábitos que te dañan, que te contaminan, que destruyen. Pero Él ha estado contigo ahí. Cuando tú estás tomando la cerveza, el Señor te está diciendo, no lo hagas. Tu hijo te está mirando. Pero a ti te vale. No escuches esa música porque tu hijo va a resultar escuchando también. Pero a ti te vale.
Y Dios, cuando vemos al muchacho escuchando música del mundo, nos vamos a lamentarnos delante de Dios. Señor, ¿por qué mi hijo está escuchando rock? Señor, ¿por qué mi hijo está viendo lo que está viendo? Señor, ¿por qué mi hijo está diciendo estas palabras? ¿Por qué? Porque aunque Dios nos dijo no lo hiciéramos, aunque Dios ha estado siempre cerca a nosotros, como dice la Escritura, nosotros no hemos querido escucharlo a Él. No hemos querido escucharlo. Dios quiere que su hogar y mi hogar sea un hogar bonito, perfecto, agradable. El problema es que tú y yo nos negamos a escuchar a Dios. Ese es el problema. Pero cuando nos rendimos, cuando le decimos, Señor, haz tu voluntad, como dice la oración del Padre nuestro, Señor, de la manera que se hace tu voluntad en el reino de los cielos, hágase tu voluntad en la tierra, hasta así ya no queremos. Que queremos ser independientes. El ser humano se caracteriza que es rebelde e independiente. Quiere hacer lo que se le da la gana. Y con Dios no funcionan así las cosas. Con Dios no funcionan así las cosas. En el reino de los cielos, el primero que se levantó fue echado del cielo, que fue Satanás. Yo me levantaré y subiré a lo alto del trono de Dios y seré semejante al Altísimo. ¿Qué? Fuera. De una la el Señor. En el reino de los cielos se hace lo que Dios dice y nadie discute. ¿Y por qué yo? Y otra vez yo. No, no. Mandó el patrón, mandó el jefe, se hacen las cosas. Facilito. Nadie murmura, nadie, pero aquí todo el mundo. En la tierra todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, hágalo en mi vida, hágalo en mis hijos, hágalo en mi hogar, hágalo en mi casa, hágalo en la iglesia. Esa va a ser la oración nuestra todos los días. Porque la voluntad de Dios es que los hogares no se acaben. La voluntad de Dios es que los niños no crezcan solos. La voluntad de Dios es que jamás haya tristeza y dolor. Pero Dios en su infinita bondad, Él sabe y nos dijo en su escritura que en el mundo tendréis aflicción, pero está tranquilo que Él estará con nosotros. ¿Sabe por qué hay aflicción? Por la rebeldía del hombre. La aflicción que llega a nuestra vida es por la rebeldía de nosotros o de las personas que nos rodean. Y Dios no quiere eso. Él le está diciendo en esta mañana, yo estoy con vosotros. Yo he prometido estar con ustedes. Y Él no quiere dejarnos solos, ni abandonados, ni huérfanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Hermano, volvernos a Dios de corazón. Necesitamos volvernos de Dios a corazón. Y decirle, Señor, enséñame tu voluntad. No queremos hacer la voluntad de Dios. Será tan delicado el no hacer la voluntad de Dios que dice el Señor, que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos será contado por malo, nos será contado por pecado. Porque sabemos, todos los que estamos aquí sentados, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero muchas veces nos vamos por el lado malo, queriendo engañar a Dios, queriendo torcerle el brazo a Dios. Y a Dios nadie le tuerce el brazo. Dios tiene cosas hermosas para usted y para mí, pero cosas que ni usted ni yo las podemos imaginar. Cosas realmente preciosas. Pero hasta que no aprendamos a entender que Él nos está vigilando, no, perdón, nos está acompañando, el día que nos hagamos conscientes de eso, nuestra vida va a cambiar. Porque cuando tú eres consciente que Dios, Señor Jesucristo, está al lado tuyo, tú ya no vas a gritar a tu esposa. Ya no vas a irrespetar a tu esposo. Porque sabe que al lado de ese varón está Cristo. Que al lado de esa mujer está Cristo. Que al lado de esos niños está Cristo. El día que el ser humano se haga consciente de eso, que Cristo está aquí sentado junto a su silla, que Cristo está ahí durmiendo junto a su cama, que Cristo está comiendo con usted en el comedor, así como lo vimos en el video, su vida y su mente va a cambiar. Amén, aleluya, amén. Porque usted va a decir, Señor, yo no puedo escuchar esto porque tú estás aquí. Señor, yo no puedo pensar eso porque tú ves mis pensamientos. Señor, yo no puedo hablar de la manera que hablo normalmente porque tú estás aquí. Hágase consciente por un día de que el Señor está ahí y usted va a ver cómo va a cambiar su vida. Porque no va a dejar de hablar la forma que habla, va a dejar de pensar de la manera que piensa, va a dejar de hacer lo que hace normalmente cuando está supuestamente solo. Que pensamos que estamos solos y Dios no está ahí. Él sigue habitando la tierra. Él dijo que el Espíritu Santo estaba sobre la tierra. Dijo, les conviene que me vaya y os enviaré el Consolador, el cual los redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Cuando tú te haces sensible, Él te va a decir que estás haciendo malo. Te va a decir, no fuiste justo. No fue la actitud correcta por la ofensa que recibió. Porque muchas veces por nada pegamos el grito. ¡Uah! Peleamos por nada.
hablamos con sarcasmo. Hazte consciente que Dios está ahí, que Él va en medio de ustedes en su carro, que Él va con ustedes cuando va a hacer mercado. Y verá que usted se empieza a disciplinar. Cierto que Jesús está aquí. Bajémosle a la música. Y esa música no le gusta al Señor. Póngame allá Marcos Witt. Al Señor no le gusta que yo mire esto. Mejor apago ese televisor y me pongo mejor a leer la Biblia. Y le digo, Señor, enséñame. Él quiere enseñarte. Él quiere revelarse a nosotros. Él tiene cosas grandes. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero como no le pedimos, como no lo escuchamos, si no hacemos lo que queremos, las manos del Señor están llenas de bendiciones, pero llenas. Estuve trabajando hace un tiempo, no hace mucho, en unos guarejados que está haciendo aquí Facebook, una cosa inmensa. Tienen como 400 pies de largo, por no sé cuántos pies de alto y ancho, para meter solo computadoras. Déjeme decirle que esos guarejados son chiquiticos para los que tiene el Señor en el cielo con todo lo que nosotros estamos perdiendo aquí en la tierra. Esos son chiquiticos, esos no son nada. Porque hay bendiciones que no hemos recibido, que no han llegado a nuestra vida por desobediencia, por no escuchar a Dios, por pensar que estamos solos. Cada vez que usted tomó una mala decisión porque usted pensó que estaba solo. Cada vez que usted se asoció con la persona que no tenía que asociarse porque usted pensó que estaba sola. O que usted estaba solo. Pero usted no está sola, mi amada hermana. Ni yo estoy solo. No estamos solos en esta tierra. El Señor no nos ha abandonado. Y déjeme decir, el Señor no ha dejado su tierra. Porque la tierra es del Señor y su plenitud. La palabra me lo dice. La tierra y su plenitud es de Jehová, el mundo y los que en él habitamos. Él está en todo lugar. Lo que pasa es que es tú y yo no lo queremos escuchar. Y mucho menos queremos obedecerlo. Amén, iglesia. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y vamos a pedirle que nos ayude a sentir su presencia. Hay una presencia de esta mañana muy bonita. Hay una presencia hermosa. De donde está, dispóngase y hable con Dios. Dígale, Señor, ayúdame a entenderte, ayúdame a escucharte, ayúdame a entrar en tu voluntad perfecta. ¿Dónde está? Levante